Esto es Informe Confidencial y yo les prometí en el bloque anterior que íbamos a tenerlo de invitado al doctor Marcelo Arancibia, ex candidato a diputado nacional por Consenso Ischigualasto. Marcelo, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, Oscar. Un gusto estar con vos hoy a la mañana. Bueno, me dicen que usted ha alquilado un local en las cercanías de Casa de Gobierno por Libertador o por Ignacio de la Rosa. Por Libertador, entre Lateral Circunvalación y Paula Barracín de Sarmiento, pero no lo he alquilado yo, sino un grupo de personas que hace un tiempo ya venimos trabajando para conformar el partido Generación para un Encuentro Nacional, el partido GEN, que bueno, la audiencia lo va a ubicar con Margarita Stolbizer. Ajá. Un partido nacional, un partido que desde el año pasado se incorporó a Juntos por el Cambio y bueno, nosotros entendemos que en víspera de las elecciones del 2023 la oposición se tiene que rebustecer con acuerdos políticos para poner fin a esta gran decadencia que existe a nivel nacional y provincial. Ahora, Consenso Ischigualasto sigue como frente. Absolutamente, absolutamente. Nosotros estamos trabajando desde esta posición del GEN en Juntos por el Cambio, en Consenso Ischigualasto, para consolidar y ampliar este espacio. Manifestaba con respecto a Juntos por el Cambio porque nuestra idea sigue siendo la misma que la del 2021, es decir, la de unir la oposición de la provincia de San Juan como un presupuesto indispensable para garantizarle al electorado sanjuanino en el 2021, el 2023, la alternancia en el poder. ¿Y qué dice Marcelo Rego? Bueno, nosotros no hemos tenido conversaciones con nadie de Juntos por el Cambio, pero entendemos que una lectura correcta de lo que pasó el año pasado da como para que la oposición sanjuanina de unirse daría esta garantía de la alternancia. Ellos sacaron 42, nosotros sacamos 9, la política no es matemática, pero acá me parece que sí, los votos se suman y pueden ampliarse, porque hay ya hoy por hoy en San Juan una mayoría electoral que pide un cambio en la provincia de San Juan. Esto no significa que esté garantizado, por eso la necesidad de esa unidad. Yo hago este análisis y lo explico de esta manera de por qué. Primero porque el peronismo en la provincia de San Juan no se parece al justicialismo de Mendoza, sino el de La Rioja o el de San Luis. El peronismo de Mendoza, del 83 a la fecha, ha ganado 5 gobernaciones y ha perdido 5 gobernaciones en manos del radicalismo. Ni el peronismo ni el radicalismo en Mendoza han echado raíces en el Estado, fundamentalmente porque en Mendoza la economía privada es más grande que la economía estatal. Y esto, bueno, ha impedido que el partido que gane el gobierno controle el Estado. En cambio, en San Juan está pasando lo que ha venido pasando el 83 en la fecha en San Luis o en La Rioja, donde el peronismo ha echado raíz en el Estado. Hay una confusión entre partido y Estado, donde uno no sabe dónde empieza el partido y dónde termina el Estado. Es lo mismo. Y siendo estas provincias con un Estado central en la economía de ambos distritos, bueno, el que controla el Estado controla el 70, el 80, el 90% de la economía provincial. Entonces eso condiciona en términos electorales el resultado. Por eso es que del 83 a la fecha el peronismo en La Rioja, el peronismo en San Luis o el de Formosa o el de Santa Cruz viene ganando ininterrumpidamente, más allá de la situación económica y social que ha atravesado la Argentina en estos casi 40 años, que ha sido muy variopinto. Hemos tenido momentos muy malos y hemos tenido momentos buenos. Bueno, en la provincia de San Juan, después de 20 años de un peronismo que gobierna la provincia, que ha echado raíces en el Estado, bueno, en el 2023 la situación económica puede ser buena, puede ser mala, puede nevar, puede hacer sonda, pero la regla del control del Estado nos permitiría visorar una posible victoria nuevamente del Frente de Todos o el Partido Justicialista. Para que esto no ocurra, bueno, con más razón la oposición se tiene que unir y tiene que resolver no solo el tema de las candidaturas, sino fundamentalmente un programa de gobierno que le dé tranquilidad, certidumbre a un electorado que tiene una dependencia del Estado. El hecho que el año pasado la sumatoria de los votos nuestros más los votos de Juntos por el Cambio diese más del 50%,
no significa que esto se repita en el 2023. En las elecciones de medio término, generalmente el electorado, bueno, se siente más libre y vota de una manera distinta para castigar o para llamar a la atención del oficialismo. Pero esto no significa que necesariamente se dé en el 2023. Para que se dé, bueno, tiene que la oposición darle este mensaje de unidad, porque no solamente se trata de ganar, sino que la gente se pregunta, bueno, ¿cómo van a gobernar? Y ya la mayor amplitud de la oposición es una base muy, muy importante. Hay otro partido político que ha logrado la personería política en San Juan, que es el partido que lidera Milei a nivel nacional. Aquí es una mujer que cuando me llegaba la foto de ella, yo la conocí en la época de el licenciado Escobar, y tenía una gran militancia en ese tiempo en el Frente para la Victoria. Frente a la Esperanza. Frente a la Esperanza. Y me ha extrañado que esta mujer esté liderando el partido de Milei en San Juan. No sé si usted la ubica a ella, pero yo tengo la foto, el nombre, y me ha parecido raro esto, muy raro esta situación de que esta mujer esté en algo que no es su nacimiento político, pero bueno, está. Y ya ha presentado la personería política y tengo entendido que ha logrado la cantidad de afiliaciones que hacen falta para constituirse en San Juan como nuevo partido. Y la pregunta es, ¿lo van a invitar a integrar el frente a esa gente, ustedes? Bueno, si seguimos la lógica de que lo que nosotros hemos planteado sobre por qué se tiene que unir la oposición en la provincia de San Juan, tenemos que ser consecuentes con la misma. Nosotros hemos hecho una convocatoria muy amplia para resolver el tema de la falta de alternancia en la provincia de San Juan. Esto independientemente que en las elecciones nacionales cada espacio político, cada partido, bueno, decida una estrategia distinta. Esto dicho, suponiendo que se va a dar lo que desde la Casa de Gobierno trasciende, ¿no? O desde los pasillos de la legislatura, de que el gobierno de la provincia adelantaría las elecciones provinciales en relación a las elecciones nacionales. Entonces, este desdoblamiento permitiría tener o diseñar dos estrategias electorales tal vez distintas en cuanto a las alianzas, a los acuerdos en el ámbito provincial que en relación al ámbito nacional. Yo sigo insistiendo que la oposición en San Juan tiene un deber, una responsabilidad para con su electorado, y es plantear una amplia unidad programática, electoral, para poner fin a estos 20 años consecutivos del justicialismo en el poder de la provincia. Porque si en el 2023 el oficialismo vuelve a ganar, bueno, esta confusión partido-Estado se irá profundizando y las raíces que el justicialismo logre en el Estado cada vez va a ser más difícil de retirarla. Hay que ver la dimensión de lo que esto significa, porque el Estado es la base de la economía de la provincia de San Juan. Tal vez explique el 70%, un poco más, de la economía. No es ni la agricultura, ni la megaminería, ni la industria, la parte sustancial de la economía de San Juan, sino que es el Estado. Y el control del Estado permite, bueno, diseñar una democracia iliberal, un sistema republicano donde no funciona la división de poderes, entre otras cosas, la alternancia en el poder, y nosotros tenemos en este sentido ser muy responsables a la hora de analizar esta situación política que tiene la provincia para tomar una decisión en cuanto a lo electoral. Si uno se guía por las estrategias nacionales, bueno, lo único que vamos a estar provocando es la división de la oposición de San Juan, y es el escenario que necesita el gobierno provincial, a pesar de su pésima gestión, para poder aspirar a ganar nuevamente la elección. Y a veces, insisto, estos gobiernos donde el partido está confundido con el Estado, como pasa en Santiago del Estero, pasa en Formosa o en Santa Cruz,
no importa que el gobierno sea bueno o sea malo, o el contexto político, económico, social, nacional sea bueno o sea malo, siempre gana el oficialismo. Por eso Gildo Infran es gobernador del 87 a la fecha, por eso en Santiago del Estero el oficialismo gana por el 60-70% de los votos, y bueno, San Juan ha entrado con su lógica particular a esos escenarios de democracia de partido único y una oposición muy débil en lo electoral y fundamentalmente muy débil a la hora de construir un relato, una narrativa que le dé al ciudadano sanjuanino la tranquilidad de dar el paso y cambiar el voto. Por eso es muy importante comenzar a debatir qué San Juan queremos o cuál es nuestra crítica de la provincia de San Juan. Algunos aspectos rápidamente se pueden decir. Nosotros tenemos un gobernador o un gobierno provincial donde el presupuesto, el 85% son fondos nacionales y solamente el 15% son recursos propios. Esto significa que, bueno, la economía estatal es tan importante y por qué el sector privado es tan pequeño y que el gobernador que recibe una torta de plata, por decirlo de una manera, de la nación, bueno, no paga el costo político de aumentar el gasto público improductivo. ¿Por qué? Y porque los recursos los ponen fundamentalmente las provincias que son las grandes productoras, ya sea del campo o la industria, y no lo pone la provincia de San Juan. Por eso cuando el gobernador decide hacer un velódromo con parqué finlandés y que parece hecho en Qatar, y tenemos los índices de pobreza o tenemos los índices de deserción escolar o de calidad escolar del tercer mundo, lamentable, bueno, la gente poco le reclama porque no le sale del bolsillo al sanjuanino, le sale al cordobés, al santafesino, al de la Pampa húmeda, pero no le sale al sanjuanino. Entonces, no paga costo político. Nosotros necesitamos incrementar sensiblemente los recursos provinciales para los cuales tenemos que crear las condiciones para que el sector privado crezca, para que la sociedad civil crezca, para que entonces los recursos no sean solamente nacionales, sino sean nacionales y provinciales. Y la decisión a la hora de administrar esos recursos no sea como si fuéramos Isidoro Cañones, tirando plata, manteca al techo y empecemos a invertir en lo que realmente nos va a garantizar la prosperidad, que fundamentalmente pasa por la educación y pasa por las instituciones democráticas y republicanas que funcione y una infraestructura que genere las condiciones para que venga la inversión. Si vos recibís tanto dinero, invertir esta infraestructura deportiva de elite, porque ni siquiera estamos hablando de una infraestructura que permita desarrollar el deporte amateur o el deporte recreativo en la provincia, sino esas carreras de bicicleta en ese velódromo serán unas al año y será un costo en dólares enorme, y vas a seguir teniendo que solamente el 8% de los chicos en San Juan terminan la secundaria y saben leer y escribir, y te estás condenando a ser una provincia subdesarrollada. También se puede decir, por ejemplo, que esto es clave la cuestión de la sequía. Necesitas un gobierno que realmente haga de San Juan un vergel, y esperemos que esta experiencia del gobernador de viajar de Israel le cambie la idea que él tiene sobre el tema del recurso y el gobierno, de la cuestión del agua y la cuestión hídrica. Y es un tema que la oposición tiene que trabajar y tiene que plantearle a la sociedad sanjuanina que sin el agua es imposible cualquier desarrollo productivo, incluso de humano. Son cuestiones que tenemos que ir debatiendo. Acá no solamente pasa por discutir las aspiraciones electorales de cada dirigente político, que eso es lo de menos, no es lo importante. Lo importante es, bueno, cómo vamos a hacer para que San Juan logre dejar de ser una nación dependiente, cómo creamos un sector privado dinámico, inserto en el mundo por conocimiento y por productividad, cómo hacemos que la educación vuelva a ser el paradigma que Sarmiento instaló y que hizo en su momento que Argentina fuera una potencia, cómo hacemos para que las instituciones funcionen y no lo que vemos como no hay división de poderes, no hay control, parecemos Suiza porque acá pareciera que no hubiera corrupción, sí, no hay justicia independiente que controle, cómo hacemos para que la infraestructura sea productiva y no sean estos caprichos de hacer autódromo, estadio, y tenemos una sociedad empobrecida y sin futuro. Marcelo, ¿cuál es su opinión de lo que ha pasado en el Consejo de la Magistratura? Bueno, a mí no me extraña lo que ha hecho Cristina y el Frente Todo. Su historia política está vinculada a tratar de gambetear a la Constitución.
Yo recuerdo que en los 90 Néstor Kirchner se sacó de encima al fiscal general de la Corte, el fiscal de Estado, no lo podía destituir porque no tenía la mayoría de los 2/3 de la Cámara de Diputados de Santa Cruz, pero ¿qué es lo que hizo? Sancionó una ley y dividió el Ministerio Público y le vació de poder al fiscal Sosa, el famoso fiscal Sosa, que fue a la Corte de Justicia de la Nación, y la Corte de Justicia hace como 2 décadas ya dictó un fallo y declaró inconstitucional lo que había hecho Néstor Kirchner. Bueno, Sosa se murió esperando que Kirchner y el kirchnerismo en Santa Cruz cumpliera con el fallo de la justicia, de la Corte Suprema. Y así en un montón de cosas que el kirchnerismo cree que con picardía y con artimaña se puede, bueno, violar la Constitución, robar cargo. De hecho, en términos simbólicos, el kirchnerismo se robó la idea y las banderas de los derechos humanos. Personajes que en los 70 ni Néstor ni Cristina en su vida defendieron los derechos humanos, no presentaron nunca un habeas corpus por un desaparecido en Santa Cruz. Sin embargo, cuando llegaron al poder, se envolvieron la bandera de la defensa de los derechos humanos y, bueno, rompieron un mandato que nos había dado el retorno a la democracia de que los derechos humanos era algo de todos los argentinos. Claro. Y no, lo hicieron sectario, lo instrumentalizaron para sus fines políticos, para, como dicen algunos, robar desde la izquierda, con impunidad. Entonces, lo que hace Cristina no me extraña. La semana pasada intentó, a través de un juez venal, un juez espantoso de Paraná, con un amparo, evitar que se designaran los representantes de la segunda minoría en el Senado y en la Cámara de Diputados. Como eso no fue posible, bueno, buscaron este artilugio de partir el bloque y tratar de quedarse con los 2 de la mayoría y con el que le corresponde a la segunda minoría. El concepto minoría es de la oposición, no es del oficialismo. Bueno, esto que ha hecho Cristina seguramente se ha inspirado en lo que se ha hecho en San Juan, porque en San Juan también se hace lo mismo. En el Consejo de la Magistratura de la provincia de San Juan, el representante de la legislatura era el representante de la oposición, porque el representante del oficialismo venía de la mano del Ejecutivo. Claro. En el año 2005, los representantes de la oposición en el jurado de enjuiciamiento y en el Consejo de la Magistratura se transfugaron del basualdismo al giojismo y nunca más devolvieron esos cargos. Entonces, el oficialismo en el Consejo de la Magistratura y en el jurado de enjuiciamiento en la provincia de San Juan están sobrerepresentados. Y la oposición no tiene representación. Después, a partir del 2007, el bloquismo que viene desde las entrañas electorales del peronismo, se hace un bloque aparte y dicen ser la segunda minoría. Y se quedan con los cargos que la Constitución Nacional, provincial o las leyes reglamentarias prevé para la segunda minoría en el sentido opositor. Entonces hoy, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas, que debiera tener un presidente imparcial, 2 miembros del oficialismo y 2 miembros de la oposición, tiene un presidente imparcial, 2 del oficialismo y 1 de la oposición y 1 del oficialismo, que es el de la segunda minoría del bloquismo. Y eso es también violar el sentido que el constituyente le dio a estos cargos por la segunda minoría. Bueno, Cristina está haciendo lo mismo en el Consejo de la Magistratura por 3 razones. Primero, para controlar la justicia, porque ella no concibe que la justicia sea independiente. Ella lo dijo hace mucho tiempo, no hace mucho tiempo, cuando decía que la división de poderes que se había ideado a partir de la Revolución Francesa había que actualizarla porque en esa época no existía ni la luz eléctrica ni los automóviles. Claro. Como si las instituciones republicanas, por más sean viejas, hay que descartarlas. Bajo ese sentido, entonces no hagamos democracia porque eso fue inventado por los griegos hace más de 2000 años. Un disparate, pero que expresa su iliberalismo y su desprecio hacia el sistema republicano. En segundo lugar, porque Cristina necesita controlar los cargos vacantes en el Comodoro Pi por una cuestión de libertad personal, porque esos juzgados tienen causa donde a ella se le investiga por corrupción y que si se determina esos saqueos que ella hizo desde el gobierno, tiene que terminar presa. Ella no quiere terminar presa, necesita controlar entonces Comodoro Pi. Y la tercera cuestión, que es algo que es un deleite para el kirchnerismo, que es el control de la caja. El Consejo de la Magistratura administra el presupuesto del Poder Judicial y para ello es una caja. Y así como maneja la caja de Aerolínea Argentina, del PAMI, del ANSE, etcétera, bueno, está deseosa de manejar esa caja. Por suerte, tenemos hoy por hoy una Corte Suprema que está dispuesta a defender la Constitución.
y bueno, será la justicia la que determinará si es legal o es ilegal lo que han hecho esto de dividir el bloque para robarle a la segunda minoría del Senado el representante en el Consejo de la Magistratura. Ahora, el presidente de la Corte, que se erige en presidente del Consejo de la Magistratura, ¿no está de los dos lados del mostrador? No, eso es una concepción que tira el Frente Todo. Yo creo que hay que hablar Frente Todo porque este disparate que han hecho viene con el consentimiento del presidente de la Nación, que dicho de paso, en este caso ha demostrado ser cartón pintado, una persona que no controla nada. Y también con los gobernadores que se han prestado que los senadores del oficialismo, como los sanjuaninos, sean parte de esta burla a la Constitución y este intento de quedarse con algo que no es de ellos. El Rosati, el presidente de la Corte, es designado por un sistema indirecto. Esto está establecido en la Constitución y desde el momento que se constituye el sistema republicano, allá en la época que no le gusta a Cristina, la Revolución Francesa, es una designación indirecta a través del presidente y los legisladores. Rosati y Rosenkrantz se negaron a asumir cuando Macri comete también otro disparate, que fue designarlos por decreto. Fueron designados legalmente a propuesta del presidente de la Nación, con acuerdo del Senado y habiendo cumplido el decreto de Néstor Kirchner de audiencia pública previa a la designación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La designación del presidente de la Corte es una designación entre los miembros. En ese momento habían 5 miembros, que son los miembros que habían, el cupo de miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y Rosati sí se votó a sí mismo para integrar la Corte. Tuvo 3 votos a favor, el de él incluido, el voto contrario de Lorenzetti y la abstención en ese momento de Hayton de Nolasco. Es decir, tenía la mayoría simple suficiente para llegar a ser presidente de la Corte. Decir que no corresponde que él se autovote, como decir que Alberto Fernández o Macri en las elecciones del 2019 a presidente no se tenían que votar a sí mismos. Un disparate, o sea, o un concejal o un intendente decirle, che, vos no te autovoté. Claro. No es así. Y después, bueno, él en la Corte lo que hace es restablecer la ley que derogó Cristina con el esperpento que fue declarado inconstitucional ahora en diciembre del año pasado, que es la ley del Consejo de la Magistratura del 2006, que Cristina y Néstor necesitaban para controlar la justicia. Bueno, se restablece la anterior ley del Consejo de la Magistratura que establecía un cuerpo colegiado por estamentos, los representantes de la política, los representantes de los jueces, los representantes de los abogados, los representantes de los docentes concursados en la Facultad de Derecho, presidido por el presidente de la Corte de Justicia de la Nación. Quiero decir que, por ejemplo, la gente del Frente Todo de San Juan, que se escandaliza por esto, ellos hicieron lo mismo en el 2004, cuando asumió Gioja, mandó una ley ómnibus, cuyo primer artículo era suspender la entrada en vigencia de la ley del Consejo de la Magistratura que establecía pautas objetivas, exámenes, para las ternas de jueces en San Juan. Luego le gustó mucho la ley vieja, que estaba derogada y que permite la forma arbitraria de designar los jueces en la provincia de San Juan, y la restableció. O sea, es lo mismo en el sentido que ha hecho la Corte Suprema, de decir, bueno, mire, si hasta el 15 de abril el Congreso de la Nación no sanciona una nueva ley del Consejo de la Magistratura, va a quedar restablecido ipso iure, es decir, de pleno derecho, la ley del Consejo de la Magistratura que se sancionó en el 97 y que Cristina hizo derogar en el 2006. Lo mismo que pasó en la provincia de San Juan. Entonces, hay que ser coherente y hay que tener una sola línea de conducta y una sola línea jurídica, y no cambiar de posición según me convenga o no me convenga. Fíjese, Oscar, la paradoja. El golpe de Estado blando que había hecho la Corte Suprema de Justicia al declarar inconstitucional la ley del Consejo del 2006 dejó de serlo desde el momento que el kirchnerismo ahora tiene un miembro que le permite el bloqueo del Consejo de la Magistratura. Y ahí sí está el daño institucional, porque lo que procura el kirchnerismo es bloquear el Consejo de la Magistratura y no se designen jueces independientes o jueces que no sean de su reunión política, y no destituir a los malos jueces que están siendo investigados
en el Tribunal de Disciplina del Consejo de la Magistratura, como el juez Bento de Mendoza, que está procesado por asociación ilícita, es decir, usar su juzgado para cometer delitos, y bueno, evitar que el presidente de la Corte, a través del Poder de Administración, controle el presupuesto del Poder Judicial. ¿Cree usted que van a inaugurar la Casa del Gen en San Juan? ¿Y cuál es su aspiración para el 2023? ¿O está latente de acuerdo a los acuerdos que logren? Bueno, nosotros hemos abierto una Casa del Gen en la Avenida Libertador, General San Martín, 2554 Oeste, entre Lateral Circunvalación y Pablo Albarracín de Sarmiento. Seguramente en muy poco tiempo más vamos a hacer una inauguración formal. ¿Vendrá Margarita Stolbizer? Bueno, estamos reservando esa visita, como de otros dirigentes, para cuando tengamos ya constituido el partido. Ajá. Pero la idea es fortalecer desde ese espacio político esta idea de la necesidad de la unidad de la oposición de San Juan para entrar a la alternancia política. Para nosotros es una prioridad que la provincia de San Juan, a partir del 2023, cambie de color político. Y que el Frente de Todos se tome un prolongado descanso y vuelva al llano, porque creo que esta gente está totalmente confundida y cree que el Estado es propio, y creo que están cometiendo enormes errores a la hora de gobernar, desde la JET Tulum, que es no solamente un desastre su implementación, sino es un profundo acto de soberbia, porque el transporte público de pasajeros es un servicio público y como tal debió haber sido sometido a muchas audiencias públicas para escuchar a todos los que hacen uso, consumen ese servicio. Y el usuario ha sido absolutamente despreciado y bueno, los errores están a la vista y creo que expresa el perfil autoritario de un gobierno muy poco democrático que no le dio importancia a los derechos de los usuarios, de los consumidores. Entre tantas cosas que creo que este gobierno se equivoca, el gran daño que le está provocando por su imprevisión y su desprecio a la cuestión del agua. Esto de la crisis hídrica y de las mega sequías se sabía hace 15 años al menos. Y durante 15 años no hicieron absolutamente nada para paliar o remediar o mitigar las consecuencias de la sequía. Todo lo que hoy se haga, por más que se traiga todo el riego por goteo de Israel, el gobernador de su visita, ya es tarde. Las consecuencias nefastas desde el punto de vista económico, social, laboral, son inevitables. Hay productores que van a perder su campo, hay trabajadores que van a perder su empleo rural, hay mucha gente que vive de la economía de la ruralidad, sí, la industria, los servicios, el comerciante, el bicicletero, van a haber disminuido, perdido su trabajo, porque se va a perder un porcentaje enorme del sector productivo agroindustrial de la provincia de San Juan. Y ellos son los responsables, el gobierno de la provincia de San Juan, Uñac y Gioja, y porque no le dieron la importancia a este tema tan delicado. Y después luego porque, bueno, un gobierno que ha entrado en una etapa de desesperación y está dispuesto hasta regalar lo que son las joyas de nuestras abuelas. Acordate que en los 90 se hablaba de que Menem regalaba las joyas de las abuelas, que eran las empresas de servicio y producción pública, que generaciones les costó levantarla y que las remató por 2,50 pesos en su programa neoliberal, que bueno, fue también otro gran desastre en la economía y en la política argentina. Nuestra joya de la abuela, bueno, es esa riqueza minera que está en la cordillera y que, bueno, hay un proyecto dando vuelta en la legislatura provincial, mandado por el Ejecutivo, que deroga el artículo 11 de la Ley de Regalías Mineras, con lo cual las empresas podrán deducir de la regalía minera la inversión en infraestructura eléctrica, y ya lo puede hacer de los caminos mineros que se han construido. Con lo cual, por ejemplo, en José María, durante 12, 14 o más años, San Juan no va a percibir un centavo de la regalía minera, porque la empresa Lundin va a poder compensarla con lo que va a invertir en una instalación eléctrica que los sanjuaninos jamás vamos a usar. Desde Hachal hasta José María se estima una obra de $240 millones que los sanjuaninos la vamos a pagar, con regalías mineras que no vamos a cobrar.
y 100 millones de dólares del camino minero. Esas son nuestras joyas de la abuela y las vamos a rifar. Entonces, esto es lo que yo creo que los sanjuaninos tenemos que empezar a debatir, y esta dirigencia política opositora, para decir, che, basta, váyanse a su casa, es hora que cambiemos el color político de gobierno y que venga otra gente a gobernar. Y estos temas tienen que estar sobre la mesa para debatirlo. Yo insisto, el gobierno vive de una renta, que es los recursos nacionales que se envía por coparticipación fundamentalmente, y hemos construido una infraestructura de deporte de élite como si fuéramos Qatar, pero sin los ingresos de Qatar. Claro. Viene el Mundial de Fútbol y la gente va a poder ver lo que Qatar ha hecho con el gas licuado, fundamentalmente, además del petróleo, pero fundamentalmente Qatar es un gran exportador mundial de gas natural licuado. Argentina le compra a los cataríes. Y también tienen petróleo. Y han hecho, bueno, una ciudad que parece del futuro, han hecho no sé cuántos estadios de fútbol y se tiran todos los lujos asiáticos, pero tienen esos ingresos de la renta que le genera el gas o que le genera el petróleo. Nosotros queremos tener esa infraestructura, pero la actividad no nos genera la renta que le genera a los cataríes. Claro. Y para colmo ahora le vamos a regalar la regalía minera a las empresas para pagarle nosotros la infraestructura eléctrica que necesitan para poner en funcionamiento algún día José María. Entonces, todas estas cosas demuestran que este gobierno está acabado, está agotado, que es un gobierno que bueno, se ha constituido en privilegio. Ellos tienen todos los privilegios, su familia no la está pasando para nada mal porque tienen todos los cargos públicos, y ahí no hay concurso que valga, entran por la banderola, dejando de lado a mucha gente que tiene la capacidad o la necesidad de un trabajo digno, pero bueno, como no son parte de esa casta política que ha constituido el Frente Todo, bueno, quedan afuera. Le pongo un ejemplo. Se han anotado 10.000 personas para el concurso que va a hacer el Poder Judicial de la provincia de San Juan. No se sabe cuántas personas van a entrar, pero lo que sí se sabe que el concurso es oscuro, porque no establece orden de mérito, hay una arbitrariedad enorme porque el gran puntaje la da la entrevista, la gente que vaya a rendir no va a poder acceder a su examen, no va a saber si le fue bien, si le fue mal, en qué se equivocó, en qué estuvo bien, y como no va a haber orden de mérito, la gente de la Corte va a agarrar el listado de los 10.000 y va a elegir a los que ellos quieran. Y ahí van a entrar los acomodados. Ajá. Entonces, todas estas cosas demuestran que la sociedad necesita un cambio y que ese cambio debe ser un paso tranquilo. Por eso nosotros hablamos de la unidad de la oposición, porque somos una provincia estado dependiente, donde la gente vive fundamentalmente de la economía estatal, y ese paso tiene que ser tranquilo y seguro de que no va a ser un paso en falso, no se va a estar tirando al precipicio. Por eso que la oposición se tiene que juntar, la oposición se tiene que ordenar, tiene que tener un plan de gobierno que tiene que ser muy consensuado y que debe tener una base social muy fuerte. Yo hablo de un acuerdo a la alemana. Merkel gobernó en sus últimos 2 periodos con un acuerdo con sus adversarios políticos y tenían 2 reglas. Y la tiene ahora Olaf Scholz, que es el actual canciller de Alemania, que también cogobierna con otros partidos. Son reglas de convivencia o de toma de decisión. Ni Merkel ni Scholz hacen lo que quieren. Claro. No son gobiernos de una persona, no hay un verticalismo como uno está acostumbrado a ver en la provincia de San Juan, y un plan de gobierno detallado que es aprobado por las bases de estos partidos políticos. Es decir, acá hay que decir al afiliado, mire, ¿qué le parece? ¿Qué vamos a hacer con el agua? ¿Qué vamos a hacer con esta infraestructura estatal? ¿El gobierno va a seguir gastando millones y millones de dólares en traer eventos deportivos o lo va a tener que hacer el sector privado? Porque que 8 de cada 100 chicos termine la secundaria en San Juan sabiendo leer y escribir es producto de que acá no hay una inversión educativa que realce y ponga la educación como el centro principal de los servicios que da el Estado. Vamos a seguir con un sistema médico colapsado, donde las obras de infraestructura, como por ejemplo el anexo del Marcial Quiroga, se está construyendo, parece a paso de tortuga, y la infraestructura de deporte de élite va como una liebre. Entonces, bueno, estas son las cosas que hay que poner primero sobre la mesa, y después va a ser la sociedad la que va a poner a las personas en las candidaturas.
Porque ¿sabe lo que pasa, Oscar? A la gente no llega a fin de mes. Hay familias que no comen, que comen muy mal, que no tienen servicio de salud, de educación, de seguridad, que tienen inestabilidad laboral. Entonces, cuando viene una persona y dice, como escucho a la gente del oficialismo, y bueno, yo estoy para lo que Sergio diga que debo estar. A mí primero me da pena esa gente que pone en manos del gobernador su destino político. No, vos construiste tu destino, vos saliste a ganar el acompañamiento del elector, no lo que te diga o lo que vaya a hacer con tu vida política una persona, el gobernador. Bueno, eso yo no lo concibo, no lo admito, y estaré donde la gente diga con su voto que debo estar. Ahora, ¿cuál es su aspiración? ¿Cuál es su aspiración? Usted tiene claro su aspiración. Sí, lo tenemos claro. Nosotros lo que queremos es la alternancia en el 2023. Queremos que el Frente Todo se vaya a su casa. Pero usted, ¿dónde va a jugar? Yo quiero ser parte y protagonista de esa epopeya. Y estaré en el lugar, insisto, donde la gente con su voto me ponga. Doctor Marcelo Arancibia, gracias por venir. Lo hemos dejado que diga qué proyecto tiene. Como siempre, porque este es un programa que se caracteriza por dejar que las personas se expidan libremente en sus ideas y sus pensamientos. Es así. Gracias por venir, muy amable. Gracias a usted, Oscar.